Los antibióticos, al igual que la sociedad, también poseen clases y estamentos, siendo unos más poderosos que otros. Si seguimos la escala de potencia antibiótica, encontramos que en el primer escalón tendríamos, por ejemplo, las penicilinas, aminopenicilinas, aminoglucósidos y también los macrólidos. Si subimos al segundo escalón, encontraríamos las cefalosporinas, independientemente de cuál sea su generación. Y en el tercer escalón, en los antibióticos más potentes, encontraríamos el grupo de los carbapenémicos, también conocidos como carbapenems. Hoy os traemos uno de esos antibióticos carbapenémicos, conocido como el ertapenem. El ertapenem es un fármaco que pertenece a la familia de los antibióticos y dentro de los mismos se engloba dentro del grupo de los carbapenémicos, también conocidos como los carbapenems. Al igual que otros semejantes suyos, como por ejemplo el imipenem o el meropenem, el ertapenem se comercializa en forma de viales con disolvente para su administración de tipo parenteral. Y aquí podemos observar la estructura y conformación química del ertapenem, donde prestamos especial atención al núcleo central de todo antibiótico de tipo carbapenémico o carbapenem, el cual vemos que es muy similar a la estructura central de los anillos betalactámicos, con la diferencia de que el primer átomo no es un azufre, sino un átomo de carbono, al cual se le une mediante puentes de azufre otros tipos de radicales. Como todo antibiótico de tipo carbapenémico, el ertapenem está indicado en el tratamiento de cualquier enfermedad bacteriana que esté producida por una cepa procariota sensible a la acción del ertapenem. Y este tiene especial espectro activo contra las bacterias u organismos procariotas de tipo gram negativos. Como el resto de los antibióticos carbapenémicos, el ertapenem está totalmente contraindicado en la propia alergia al medicamento y en general a su familia de los carbapenems. Así también tenemos que vigilar que no haya antecedentes de alergia a otros antibióticos semejantes, como por ejemplo los betalactámicos o las cefalosporinas, por lo cual deberemos de realizar una exhaustiva valoración del historial clínico de alergias que tenga el paciente. Y también deberemos de tener en cuenta ciertas precauciones con el ertapenem, especialmente en, de nuevo, volver a revisar el historial clínico de alergias por si se nos escapase alguna hipersensibilidad, aunque fuera también del tipo cruzada, que pueda afectar al paciente con la administración del ertapenem. También mucho cuidado en pacientes que tengan insuficiencia hepática y o renal, como el resto de los antibióticos, independientemente de qué género sean. Si el ertapenem, al administrarlo, vemos que se puede producir un cuadro de colitis pseudomembranosa o ya hay establecido uno, no lo administraremos, ya que podemos favorecer la aparición de resistencias bacterianas. Así como también tenemos que tener en cuenta que el ertapenem, casi al igual que otro semejante, en este caso el doripenem, tiene poca evidencia científica de uso, por lo cual su administración será de forma cauta y siguiendo rigurosos protocolos terapéuticos. Y también el ertapenem, tanto en las poblaciones jóvenes, en este caso en pediatría, como en diálisis, no se ha utilizado mucho. Es decir, no hay
mucha información del uso terapéutico del ertapenem, por lo cual su uso será cauto en estas dos situaciones, incluso hasta restringido, para tener nueva información disponible. El mecanismo de acción del ertapenem es idéntico al resto de los carbapenémicos, es decir, la inhibición de la pared procariota y la posterior muerte celular del organismo patógeno. ¿Cómo lo consigue? Mediante la fijación del ertapenem a las proteínas fijadoras de penicilina, pero especialmente a dos tipos de proteínas fijadoras, a las de tipo 2 y a las de tipo 3, aunque puede afectar a cualquier tipo de proteína fijadora de penicilina. La vía de administración más usual del ertapenem es la misma que el resto de los antibióticos carbapenémicos, ya que todos se presentan en forma de disolución para administración tanto por inyección como por perfusión, y se puede administrar tanto por vía intravenosa periférica como por un acceso vascular central. La posología más habitual del ertapenem suele ser estandarizada en todos los estudios científicos donde se ha validado el carácter terapéutico y antimicrobiano que tiene el ertapenem. Y a diferencia de otros hermanos, como por ejemplo el meropenem o el imipenem, el ertapenem tiene la ventaja de que permanece en el organismo más tiempo, es decir, se posee una mayor biodisponibilidad dentro del cuerpo, por lo cual se puede utilizar el ertapenem incluso a dosis única diaria. Si por ejemplo utilizamos el ertapenem de forma muy cotidiana, podemos utilizar una perfusión intravenosa a pasar a unos 30 minutos aproximadamente de 1 gramo diario. Si utilizamos el ertapenem para menores de 12 años, aunque no está establecido del todo su seguridad terapéutica, podríamos utilizar una dosis aproximada de 15 miligramos por kilogramo de nuevo diario, dando un máximo de 1 gramo diario. Y si utilizamos el ertapenem rara vez para una profilaxis en una intervención quirúrgica, especialmente las de tipo colorectales, utilizaríamos 1 gramo 1 hora previa a la operación, es decir, a la incisión en el paciente. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad del ertapenem con el resto de la farmacología existente, tenemos que decir que no existe mucha evidencia de qué fármacos se pueden administrar en I o en conjunción con el ertapenem, por lo cual el mismo se administrará en solitario. Y también tenemos que decir que el ertapenem, dentro de la evidencia científica actual y revisada, tiene interacción con un fármaco, con el valproato, es decir, el ácido valproico, ya que ambos se anulan, por así decir, mutuamente, y en pacientes que tienen tratamiento por convulsiones o epilepsia puede haber un aumento de la misma. Así que en pacientes que estén en tratamiento con el valproato o ácido valproico, evitaremos la administración concomitante del ertapenem. Las reacciones adversas del ertapenem son muy variadas, al mismo momento que otros hermanos, como por ejemplo el imipenem o el meropenem. Algunas de las adversidades que nos podemos encontrar con la administración del ertapenem
son la aparición de candidiasis, especialmente de tipo oral. Puede haber alteraciones de la sangre o de elementos de la sangre, como por ejemplo neutropenia, trombopenias, anemias también. Pueden producirse cefaleas, mareos, temblores, insomnio, ansiedad, agitación, dispepsias, cuadros de colitis que pueden favorecer de nuevo resistencias bacterianas. También pueden producirse pruritos, urticarias, alteraciones de la frecuencia cardíaca, tanto bradicardias como taquicardias, así como también flebitis, dolor e inflamación en el lugar de inyección de ertapenem por vía intravenosa. Y también puede haber un aumento de ciertas enzimas hepáticas. Y en el embarazo y la lactancia, el ertapenem tiene categoría C, es decir, no se debe de administrar a no ser que haya un beneficio sobre el riesgo tanto en la gestante como en el lactante. Y el ertapenem se excreta por la leche materna, así que mucho cuidado en los recién nacidos a los cuales les podamos administrar el ertapenem, aunque es muy raro, ya que hay poca evidencia científica del uso del ertapenem en poblaciones muy jóvenes. Por último, nos queda decir ciertas cuestiones sobre el ertapenem. Por ejemplo, en primer lugar, que el ertapenem es un fármaco que se ha demostrado que es dializable. Se elimina por las técnicas continuas y actuales de reemplazo renal y suele requerir un ajuste de dosis, especialmente en aquellos pacientes con un alto grado de nefropatía o insuficiencia renal. Por ejemplo, en un aclaramiento de creatinina de 10 a 30 mililitros por minuto, utilizaríamos alrededor de la mitad de la dosis normal que podemos administrar a un paciente sano. También tenemos que repetir las veces que haga falta que el ertapenem, al igual que el resto de los antibióticos carbapenémicos, deberemos de revisar el historial de alergias del paciente, ya que el núcleo central químico de los agentes carbapenémicos no difiere mucho de otros antibióticos, como por ejemplo los betalactámicos o las cefalosporinas. Y por supuesto no abusar de los antibióticos, independientemente de que sean carbapenémicos o directamente fueran betalactámicos, ya que eso puede favorecer la aparición de resistencias bacterianas y empeoramiento o agravamiento de las patologías causadas por microorganismos resistentes a los antibióticos.